Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Enrique Velarde Chapa, profesor y consultor en Economía y Finanzas, delegado de Business School del Tecnológico de Monterrey. Y en esta ocasión, pues seré el moderador de esta mesa redonda del 2025 que denominamos Perspectivas y Estrategias Financieras. Es un honor, va a ser un honor tener aquí con nosotros a destacados expertos del sector financiero, en donde vamos a estar analizando las proyecciones y los retos económicos que enfrentaremos en este entorno tan cambiante que nos espera en el 2025 y los siguientes años. Este evento, pues sin duda busca o es una oportunidad para poder profundizar en el análisis económico mexicano, los distintos desafíos que tenemos en economía, las tensiones globales y el impacto en la transición política en el país y sin duda, pues en Estados Unidos, en la próxima toma de posesión del Donald Trump. ¿Sí? El webinar que hoy compartimos forma parte de la conmemoración del 30 aniversario del líder empresarial, que sin duda tiene el propósito de poder unir a las personas mediante historias de éxito de los distintos emprendedores y líderes a nivel nacional e intercambiar los distintos conocimientos que se tienen y las buenas prácticas para sin duda impulsar a nuestro México a nivel nacional y a nivel internacional. Los invito a ver el siguiente video. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Como lo mencionaba, pues hoy nos acompañan directivos financieros para compartir sus conocimientos y experiencias para ayudarnos a entender mejor en cómo está configurando el próximo panorama financiero y económico en el 2025 y seguramente van a tener distintos elementos para tomar mejores decisiones al interior de sus empresas. Demos la bienvenida aquí a Jorge González Calzada, director divisional para Banca de Empresas y Gobierno de HSBC, Región Bajío Centro. Muchas gracias por la invitación. Tocayo, líder empresarial, gracias. No, a ti por estar aquí con nosotros. Alejandro Martínez Díaz, director divisional de Banca Patrimonial y Privada del Norte de México y Grupo Financiero Actinver. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Juan Daniel Murguía, director de Banco Base Querétaro. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Gracias. Ahora sí que unas grandes personalidades aquí en nuestro panel. Y bueno, pues aquí, como lo he venido mencionando, pues abordaremos diversos temas claves para la planificación financiera. Y como tenemos organizado de alguna manera el panel, primeramente estaremos hablando sobre cómo vamos a estar cerrando este 2024. A ver qué nos comparten aquí nuestros excelentes panelistas. Posteriormente vamos a hablar del 2025, qué nos espera, ese tipo de volatilidades, lo que tenemos, pues ahora sí que en puerta ahorita el reto y toda la cantidad de negociaciones que tenemos a nivel internacional con la próxima renegociación del TMEC y los aranceles que por ahí veremos el 20 de enero si se presentan o no. Y bueno, pues aquí los invito a que durante el panel pues estén compartiendo sus preguntas porque al final de toda esta discusión que va a ser muy enriquecedora aquí con los panelistas, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Yo los invito a que nos compartan sus preguntas. Y bueno, pues sí, iniciamos. Vamos a hablar primeramente de, como le mencionaba, el crecimiento económico en México en el 2024. Y aquí, bueno, pues si vemos los datos de las proyecciones que se tenían al inicio del año, particularmente si vemos al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, pues los crecimientos que se traían para todo este año que está por terminar, pues andaban rondando los 2.7%, algunos cercanos al 3%.
pero conforme fue avanzando el año, pues estas proyecciones se empezaron a ajustar y ahorita pues la mayoría de estas instituciones, muchas internacionales, pues traen que vamos a cerrar el año en México con crecimiento de 1.5%. Este es un reto para este año. Y bueno, también algunos otros retos que se han tenido, pues desde hace como 4 o 5 años, pues el país ha venido bajando en sus rankings de competitividad. Antes, por poner un ejemplo, andábamos rondando el ranking del Centro de Competitividad Mundial en un lugar de 50 de 67 países. A la fecha, pues andamos en el 56. Y pues ni qué hablar del PIB per cápita, pues también por ahí hemos tenido pues un estancamiento en el crecimiento de nuestro PIB per cápita. Y aquí es pues donde me gustaría escuchar a Jorge González, pues ¿cómo percibes tú, Jorge, la parte de las proyecciones de crecimiento para este cierre del 2024? ¿Y qué factores pues consideras tú pudieran afectar estas cifras de proyecciones y especialmente pues en este contexto que tenemos de cambio de gobierno, de inicio de nuevo gobierno y del cierre sexenal que acaba de concluir hace unos meses? Adelante, Jorge. Muy bien, gracias, tocayo. Y lo mencionabas, ¿no? Yo creo que la proyección que tenía la Secretaría de Hacienda del 2.9 de crecimiento para el cierre de este año, pues era muy distante, ¿no? Lo que opinaba el Banco de México con 1.8 y los economistas, el consenso que tienen los economistas llegar a 1.4. Todos los que estamos en esta llamada, creo, sabemos, ¿no? Que un proceso de transición política genera siempre cierta incertidumbre, ya que los cambios en políticas públicas, en las prioridades del gobierno entrante, puede modificar el rumbo de la economía y estos ratios de los que estamos hablando. Sin embargo, creemos que sí hay factores que podrían favorecer la resiliencia de algunos servicios, algunos componentes dentro de la producción industrial, algunas partes de la actividad primaria y el dinamismo que tiene la economía de Estados Unidos y la corrección que hemos visto en el tipo de cambio podrían dar soporte a que el sector exportador y todos los receptores de remesas provenientes de nuestros paisanos que están trabajando en Estados Unidos y sectores relacionados al turismo. También creemos que el dinamismo del mercado laboral en México puede ser otro factor favorable. Por lo tanto, aunque las tasas de crecimiento las veamos que son, pueden ser moderadas, sí vemos un piso relativamente sólido para que se cumplan. La continuidad en temas de política económica podría generar condiciones relativamente favorables ante este cambio de gobierno. Sin embargo, creemos que algunos proyectos de infraestructura sí se van a ralentizar, como normalmente ocurre en los cambios de administración. Y bueno, otra parte importante es que sí vemos que el presupuesto fiscal 2025 está sugiriendo una transición ordenada que va a permitir que el contexto que estamos viendo del cambio de gobierno no sea un obstáculo para estos crecimientos que estamos mencionando. Excelente, Jorge. Digo, comparto contigo lo mencionado. Y aquí, pues, Alejandro, vaya, sin duda, pues durante el año se han presentado algunas megatendencias claves. ¿Qué nos pudieras decir de cuáles han sido esas megatendencias? ¿Qué papel ha jugado toda la parte de las inversiones en tecnología y sostenibilidad en este proceso? Claro. Sí, gracias, Jorge. A ver, una de las principales megatendencias que hemos visto y que fue una realidad es el nearshoring. Esta relocalización de las cadenas de valor, de estar más cerca de una geografía pues, de Estados Unidos, es algo que México pudo capitalizar muy bien. Recordaremos que han sido periodos o años de temas geopolíticos, adicional de la pandemia, que han llevado a que diversas empresas busquen esa relocalización y que busquen esas geografías cercanas, pues al lugar de consumo. Entonces, México se ha visto favorecido en este tema, fue una realidad. Antes le llamábamos maquila, ahora ya le llamamos la parte de nearshoring, pero a final de cuentas es que aunque no todos los estados se han beneficiado de la misma manera, el nearshoring ha ayudado mucho a nuestro país en el tema de crecimiento, en el tema de mano de obra, para incrementar los datos de empleo, los insumos. Entonces, yo diría que es la principal mega tendencia. En tecnología hemos avanzado y no me refiero a plataformas digitales, pero recordarán que el primer semestre del año fue pésimo en el tema de la agricultura, muy afectados con las sequías y todo.
Y en el tercer trimestre de este año se vio un repunte en el sector primario, afortunadamente porque también hubo un desarrollo en la agricultura tecnológica, en otros programas de riego, con nuevas inversiones, con sistemas más inteligentes para mejorar la parte de las cosechas. Y el consumo en Estados Unidos también fue alentador. El tercer trimestre, el PIB de México creció 1.5% anual y en términos reales 1% real trimestral. Entonces, esta recuperación del sector primario ha ayudado y aunque todavía estamos lejos del 4.5% objetivo, creo que esa relación actual, que ahorita entraremos al tema, pero la relación que tenemos con Estados Unidos y esa dependencia que tenemos al ser el primer socio comercial de ellos, representamos el 16% de su comercio mundial, pues nos ha llevado a capitalizar esto en este año y a poder tener un crecimiento económico, esperemos todavía mejor para el cierre de este 2024. Muy bien, Alfredo. Sí, sin duda la parte de nearshoring, como lo mencionas, pues es lo que nos va a apuntalar o nos debería apuntalar el crecimiento, porque históricamente lo que no nos ha hecho crecer es la parte de inversión. Creo que ahorita es el momento, y bueno, yo creo que más adelante cuando entremos a platicar sobre el 2025, creo que esto va a salir nuevamente a tema, porque por ahí hay alguna situación, creo que acaba de reportar hace poco ya los datos del tercer trimestre de inversión extranjera directa, valdría la pena más adelante comentarlo, pero sin duda la parte del nearshoring pues tiene grandes retos en el país. Y aquí, Juan Daniel, me gustaría ver que nos pudieras tú compartir en cuestiones de cuáles son esos desafíos estructurales que tenemos en México para continuar con este crecimiento y llegar a esos niveles que queremos para poder detonar, pues ahora sí que el empleo y todo lo que viene siendo la parte del poder adquisitivo para poder apuntalar nuestra economía nacional a nivel internacional. Pues bueno, yo concuerdo con tanto con Jorge como Alejandro, también contigo, Jorge. En el tema creo que estamos en un punto importante de quiebre en donde hay ciertos tintes de desaceleración, pero como bien dice Alejandro, ¿no? El sector primario se vio un repunte más en el último trimestre, que creo que tuvo un crecimiento trimestral por arriba del 3%. Sin embargo, sectores como la industria, el sector secundario, y el terciario de los servicios, pues han tenido un escaso crecimiento ahí. Yo creo que mucho se ha debido pues al tema de la aceleración que tiene Estados Unidos, que sí ha mermado, aunque tenemos el efecto de nearshoring, por toda esta renegociación que hubo del tratado, pues creo que vale la pena observar cómo se vendrá desarrollando, ¿no? Para el 2025 estos factores. La verdad, yo creo que tanto el empleo, como bien comentabas en México, que también es otro factor que mitiga el consumo privado, creo que han sido también otros factores importantes que han mitigado que tengamos un crecimiento, pues como el que hemos venido buscando. Sin embargo, pues esperemos que con las políticas monetarias que empiece a implementar Banco de México, que ya este año empezó con la baja de tasas y que se espera que este próximo 18 de diciembre, 19, perdón, el 18 es la FED, recorte otros 25 puntos bases, pues llegue a mitigar, ¿no? Un poquito estos efectos que ha venido la economía presentando, ¿no? No, muchísimas gracias, Daniel. Sí, y aquí, pues creo que los tres coincidimos y lo han mencionado muy bien en que parece que los indicadores económicos, los principales, creo que están en buenos niveles. En los últimos años, creo que si pudiéramos armar un semáforo de estos indicadores, creo que gran mayoría, o que no es que todos están en un semáforo, pues entre amarillo y la mayoría verde. Yo únicamente, ahora sí que mencionaría, y creo que vamos a coincidir aquí también, pues la parte del tema de la deuda, que está muy cercano a la parte del 50%, y fue el tema que tuvimos hace unas semanas en la parte de la calificación, que nos bajaron la perspectiva por ahí. Pero bueno, vaya, aquí yo dejaría una reflexión y decir, bueno, el 2025, que es con lo que me gustaría comenzáramos ahora a conversar, es pues qué tanto lo que se va a presentar en el 2025 nos van a aguantar estos indicadores en terrenos verdes o positivos, porque como bien lo mencionaba por ahí, creo que Jorge o Alejandro, pues hay ciertos tintes de desaceleración. Y
Y bueno, pues también hay muchas oportunidades, como bien lo mencionaban, en la parte, pues somos, que seguimos creciendo en ser el principal socio con Estados Unidos, sobre todo ahora con toda la parte del tema de la guerra comercial, los conflictos comerciales. Pero hay algo en particular que pues ahora sí que nos tiene un poco preocupados, que viene siendo, pues ahora sí que la tensión de los aranceles que nos están poniendo ahí sobre la mesa y la negociación del TLC. Y aquí pues me gustaría preguntarle primeramente a lo que viene siendo, dejen por aquí, se me movió, no pasa nada, a Alejandro, ¿sí? Y bueno, Juan Daniel, vamos a comenzar con Juan Daniel. A ver, considerando todos estos desafíos, Daniel, para un poquito variar, así que las preguntas es, ¿cómo ves tú la economía mexicana adaptándose a todas estas presiones que por aquí menciono y que seguramente tú conoces, las presiones globales, sobre todo en el tema de la inflación, que se habla mucho que pudiera desatarse un tema nuevamente inflacionario o al menos detener la tendencia hacia la baja y cambiar o al menos detener la bajada de las tasas de interés, que sería un tema pues complicado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo vamos a enfrentar estas situaciones con nuestro principal socio comercial? Fíjate, Jorge, que hay un tema actual tanto en Estados Unidos como en México. La inflación es del termómetro de la economía. De ahí muchos bancos centrales deciden sus políticas monetarias. En Estados Unidos, a pesar de que hay números pues, buenos, económicos, sin embargo, ahí vemos la inflación está sticky, ¿no? Está ahí pegada, no quiere repuntar, y le está pasando lo mismo a México, ¿no? Y es justamente la razón por la cual los bancos centrales han estado pues ya empezando en bajar las tasas de interés. Sin embargo, creo que los datos económicos pues, y de empleo, más en Estados Unidos, respaldan que creo que pudiera haber unas pausas, ¿no? Ahí en tema de bajar tasas de interés. Y bueno, México pues va a ir a un lado, ¿no? Con el tema de Estados Unidos, ¿no? No podemos ahí desligarnos de la tendencia que trae Estados Unidos porque nos pegaría, primero que nada, pues, el tipo de cambio, ¿no? La verdad que esta bajada del tipo de cambio que hemos visto a pesar de que entró Trump, que igual fue una noticia es que muchos no la tomaron como buena. Sin embargo, pues, ¿por qué se ha visto, no? Que se ha bajado el tipo de cambio. Creo que es porque siguen viendo a México como un buen lugar en el cual pudiéramos ahí, pues, continuar teniendo buena expectativa. Digo, pues, para no marcar más tiempo, igual mis compañeros van a platicar el tema de los aranceles que puede tener Trump. Creo que pudiera mitigar ahí un tema importante que es el nuevo directorio del Tesoro de Estados Unidos, que estuvo también presente en el primer mandato de Trump. Eh, no está muy de acuerdo con el tema de este tema de poner aranceles, ¿no? Tan drásticos como viene diciendo Trump. Creo que esto puede alentar un poquito a que bajen las expectativas o la incertidumbre del mercado y que llegamos a sobrepasar este 2025. Claro, excelente, Daniel. Sí, el tipo de cambio va a ser un tema. Y aquí, Jorge, vaya, ¿qué riesgos ves tú en la parte económica, considerando que pues esto pudiera sin duda, vaya, como ya lo está mencionando Daniel, pudiera impactar a México en el 2025? ¿Y qué recomendaciones les darías a las empresas para poder prepararse frente a esto que viene hacia adelante? Si se da o no se da, pues no sabemos, vaya, pero ahora sí que yo siempre digo, bueno, hay que estar preparados con datos duros y hay que tener un plan A y un plan B, un plan C para poder reaccionar rápido y ahora sí que montarnos en el tren y poder aprovechar las oportunidades que se vayan dando. Sí, claro, Jorge. claro, tocayo. Pues mira, ya lo dijeron, ¿no? Lo dijiste tú, lo dice Daniel, lo dice Alex, todas las cosas positivas que vemos en cuanto que el nearshoring ya se está dando. Ya en México nos convertimos en el primer socio comercial de Estados Unidos. Todo lo que se ha platicado positivamente aquí, pero sin embargo, creo que no tenemos que descartar que va a haber episodios de volatilidad en el proceso de las pláticas entre Estados Unidos, Canadá y México, de cara a la posible revisión, ¿no? y actualización del tratado en el 2026. Entonces, ante este entorno, creemos que las empresas sí pueden ir preparándose, asumiendo un entorno con episodios de volatilidad, ¿no? Aunque veamos muchas cosas positivas, yo creo que la empresa sí tiene que asumir que viene un entorno de volatilidad en los mercados, que se pudiera reflejar principalmente en el tipo de cambio. Por lo que sí sugerimos tener estrategias para estos posibles episodios de volatilidad y qué tipo de estrategias podemos recomendar a las empresas. Pues uno, tener una estrategia de cobertura financiera.
¿no? Protegerse contra estas fluctuaciones en el tipo de cambio o cambios abruptos que puede haber en los precios de insumos clave. Acérquense con su banquero de confianza, platiquen de estos instrumentos que existen para coberturas financieras. Otro punto, diversificar mercados. Y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, pero México tiene centenar de tratados comerciales con todo el mundo. Entonces hay que diversificar un poco los mercados, ampliar las exportaciones hacia otras regiones, Europa, Asia, América Latina, volvernos, que la empresa mexicana se vuelva un poco más internacional y no solo volteando a Estados Unidos, sino volteando a todo el mundo. Y por último, el fortalecimiento de las cadenas de suministro locales, ¿no? Apostar por proveedores nacionales para poder reducir esta vulnerabilidad a las disrupciones internacionales. Muy bien, Jorge. Sí, sin duda, vaya, es una muy buena recomendación, Jorge, lo comparto contigo, pues la parte de visualizar los distintos esquemas de coberturas que existen, porque vaya, la volatilidad va a existir en el tipo de cambio. Yo siempre digo, el 2025, pues no hay que acelerarse porque sube el tipo de cambio a 20.75, vaya, como bien lo dices, pues ya se regresó y pues es por la confianza que se tiene en nuestro país. Y aquí, Alejandro, ¿qué impactos tendría la parte política? Creo que eso también es un tema importante, toda la parte de la transición política que está viviendo en México, en el tema de la confianza empresarial y todos los temas de la inversión extranjera que hace rato se comentaba para el 2025. Creo que tú mencionabas la parte de nearshoring, pero bueno, si nos puedes dar pues una visión de qué viene hacia adelante y también qué medidas tú crees que deberían tomarse para garantizar una transición política y favorable hacia los negocios. ¿Qué nos puedes decir, Alejandro, en relación a estos temas? A ver, 2024 fue un año muy complicado o interesante en materia política, dos países con ejercicios electorales, y yo lo dividiría en lo que México puede controlar o actuar en eso y lo que no, lo interno y lo externo. En política interna, a ver, está la parte de la reforma judicial, que los empresarios necesitan certeza jurídica para sus inversiones, necesitan esa certeza para saber que sus inversiones van a poder prevalecer, trascender en nuestro país. Está el tema también, como ahorita ya mencionaban, ¿qué tipo de política monetaria vamos a tener en México? Ahora en diciembre termina la subgobernadora Irene Espinosa, va a haber un cambio en el Banco de México. ¿Qué tan restrictivos o expansivos vamos a hacer para fomentar el crecimiento también en nuestro país? En el tema externo de política exterior, pues a final de cuentas ahorita estamos con amenazas de Trump porque son amenazas. Todavía no lo estamos aterrizando y es un modelo de negociación que lo vimos en 2016 y que va más enfocado al tema de inseguridad y migración, no al tema de comercio. Entonces, tenemos que estar muy bien preparados para negociar en un tono, te diría, amistoso y abierto y pro comercial con ellos. Y en tema político tenemos que tener muy claro ese objetivo de impulsar el comercio en México y de México para el mundo. Entonces, el USMCA y el TMEX se va a revisar en 2026. Es un tratado que hizo Trump. Entonces, a final de cuentas, esperaríamos que no hubiera tanto cambio. ¿Cómo debemos estar o cómo recomendamos para los empresarios, como bien ha dicho Jorge y Juan Daniel, pues, cubrirnos con aquellos factores que nos provocan cierto riesgo, cierta sensibilidad en nuestra operación? Las tasas de interés, vemos una tendencia a la baja, momento para aprovechar. Tipo de cambio, pues podemos tomar niveles en los cuales nos sintamos cómodos y que no estemos sobreexpuestos ni sobrecubiertos. Porque al final de cuentas lo importante es tener ese equilibrio, ¿no? Y en la parte comercial y en niveles de inventarios, pues vemos que al final de cuentas el consumo se ha desacelerado un poco, pero los flujos que han habido en México de remesas principalmente y de inversión extranjera directa han apoyado también para ese consumo interno. Entonces, también podemos estar confiando en buscar fomentar ese consumo y poder crecer y que a final de cuentas nos lleve a un mejor camino en nuestro país. No, muy bien, Alejandro. Aquí, pues sin duda, vaya, la parte del consumo es un tema interesante porque se sigue dando. Si nosotros vemos los datos publicados por el INEGI y por lo que viene siendo el Banco de México en cuestiones de confianza,
si vemos los datos de confianza que tiene el consumidor, valga la redundancia, para consumir, son muy positivos. Vaya, igualmente la confianza que tienen las personas en relación a su economía, a su bolsillo, también son muy positivos. Vaya, yo no había visto datos tan positivos en los últimos años y además también tiene una confianza favorable de que la economía mexicana va a salir hacia adelante, ¿sí? Del lado del consumidor. Y también, como bien ustedes lo han mencionado, si volteamos a ver la parte del productor, también hay cierta confianza, pero como que hay todavía, y creo que es natural por lo que estamos viviendo en la parte, pues ahora sí que de años electorales, porque normalmente en años electorales aquí mis colegas pues bien saben que generalmente se frenan las inversiones, no se suspenden, se frenan las inversiones y el primer año generalmente hay una pequeña desaceleración por temas electorales en lo que la nueva administración pública federal pues plantea o pone sobre la mesa ahora sí que el plan de desarrollo para el sexenio. Pero sin duda algo interesante que me gustaría darles estos datos es la parte de la inversión extranjera directa. Creo que si hay algo que nos preocupa, al menos a mí en lo personal, pues es que sí se está dando esa inversión extranjera en el país, sí estamos capitalizando a lo mejor el tema de nearshoring, pero la parte de nuevas inversiones, si nosotros sacamos de esta inversión extranjera del total las nuevas inversiones, creo que se han desacelerado de manera importante, porque estas representaban del total hace unos años el 45% del total de las inversiones. Y el último dato que se acaba de reportar por parte de la Secretaría de Economía, esas representan ya tan solo el 8%. Y creo que es lo que nosotros necesitamos que llegue al país. Y ustedes bien lo han mencionado, vaya, requerimos que se promueva el país internamente, externamente, que estemos en los foros internacionales para vender nuestro país. Hay grandes oportunidades ahí, creo que podemos destacarlo. Ahora, y algo interesante que aporta mucho también a las empresas y apuntar a las economías, y esperemos y creo que va a suceder en México, es el tema de las fintech. ¿Sí? Aquí es donde quisiera que abordáramos un poco este tema y que pudieran expresar aquí a los empresarios que están conectados cuáles pudieran ser esas estrategias financieras, cómo ahora sí que gestionar los riesgos que pueden presentarse con esas oportunidades que tienen las fintech, porque actualmente, pues de acuerdo a la Asociación de Fintech de México, pues estas ya tienen un valor alrededor de $1,000,000,000. En el año pasado, vaya, estos representaban las fintechs y esto pues hace que haya más inclusión en la parte financiera, mayores préstamos, mayor posibilidad de consumo, mayor rapidez en esto. Entonces, aquí, no sé, Jorge, creo que pues compartes conmigo, creo que esto, que son importantes las fintech, y cómo evalúas cómo vienen hacia adelante la parte del crecimiento de las fintech en México y qué recomendaciones le pudieras dar a los empresarios que están aquí conectados para buscar aprovechar esta tendencia en cuestión de estrategia financiera. Claro, tocayo. Ya lo dijiste, ¿no? El crecimiento de las fintech en México ha sido notable en los últimos años, posicionándose como uno de los ecosistemas más dinámicos de América Latina. Hemos visto nacer centenares de fintechs, también morir algunas decenas de fintechs. Factores que tenemos en México como la alta penetración de teléfonos móviles, la necesidad de inclusión financiera y la flexibilidad que ya existe regulatoria bajo la ley de fintech ha impulsado el desarrollo de este tipo de empresas. ¿Qué podemos recomendar? Y quiero ser objetivo porque le estás haciendo una pregunta a un banquero tradicional, mi querido tocayo. Yo creo que sí hay que explorar con fintechs siempre y cuando estén reguladas. Fíjense mucho como empresa que la fintech que estén con la que quieran trabajar esté regulada, que ofrezca garantías de seguridad para los procesos en sus empresas, que no sean críticos y en donde requieran innovación y velocidad, ¿no? Yo creo que no está de más sí explorar eh, el tema de fintech para ciertos procesos de la empresa. Sin embargo, para operaciones críticas o de gran escala en la empresa, yo creo que los bancos siguen siendo un pilar confiable. Una combinación de ambos puede permitir a las empresas obtener lo mejor de ambos mundos, ¿no? La innovación y la solidez. Eh, Ahora, no dejemos de lado que los bancos tradicionales estamos invirtiendo de manera importante en nuestros brazos fintech. Todos los bancos tradicionales ya tienen un brazo fintech o se están asociando con fintechs para buscar esa agilidad en los procesos, pero sin dejar a un lado la solidez que un banco con experiencia puede ofrecer. Yo creo que ambas opciones tienen ventajas.
y riesgos, dependiendo de las necesidades específicas de cada empresa. Y bueno, lo bueno es que ya está la opción, ¿no? Para así decidir entre un banco tradicional, una fintech pura o un híbrido. Exacto, porque ahí lo mencionas muy bien, porque las empresas se tienen que animar a aprovechar estos pues sí que instrumentos de las fintech pues, y bien informados, y tú lo acabas de mencionar. Aquí, Alejandro, un tema también que vemos mucho cuando se habla de fintech, y es el tema de las criptomonedas. Cuando va a la alza, hace rato estaba platicando con un colega por aquí y me dice, oye, ¿por qué no invertimos en las criptomonedas que andan bajas? Bueno, pues no estarías ganando y hubieras perdido el dinero en una bajada. Vaya, entonces, existe cierto temor ahí por la parte de las criptomonedas, y ahorita pues hay un creciente uso de estas monedas electrónicas. ¿Cómo ves tú el papel de estas criptomonedas en la administración pública mexicana? Vaya, si es que se visualiza por ahí, ¿y qué potenciales crees que tienen para el futuro en el sector financiero? Claro. A ver, las criptomonedas, criptodivisas son una realidad. A final de cuentas, ya cada vez está mayor aceptación en el mercado, pero es una mayor aceptación, te diría, incluso como un instrumento de inversión, no como un medio de pago, que también hay una diferencia de eso. De hecho, Jerome Powell la semana pasada en una entrevista mencionó que la gente lo está utilizando como un medio de resguardo, tomando en cuenta la volatilidad que tienen estas criptodivisas, no como un medio de pago. Ahora bien, hemos visto economías o países como El Salvador, por ejemplo, que lo adoptó desde hace varios años. Vemos Estados Unidos ahora con una apertura de Donald Trump en la que personas de su gabinete son pro criptomonedas, que se espera que haya un tipo de ajuste en la regulación para que pueda haber mayor tránsito y mayor aceptación de estas divisas. Entonces, la tendencia realmente es para tenerla más en las economías. Definitivamente es una realidad. México lo ha adoptado de una gran manera. De hecho, México es el país número 3 de América Latina y el número 16 del mundo en adopción y aceptación de criptomonedas. De hecho, en un año de 2023 a 2024 se han recibido o se han hecho transacciones por más de 415 millones de dólares en criptomonedas, lo que nos dice que es un mercado creciente. Sin embargo, como ahorita también decía Jorge, la importancia de la regulación. Una cosa es hablar de las criptodivisas, criptomonedas, pero otra cosa es entender realmente su funcionamiento y su respaldo. Entonces, esa regulación es la que va a permitir que a final de cuentas los ciudadanos, los bancos centrales tengan más confianza y realmente verlo como un respaldo para una economía en cualquier situación adversa, no para estar especulando sobre cómo jugamos con las finanzas públicas también en lugar. Entonces, resumiendo, sí hay mayor aceptación, sí se ve una tendencia de buscar una mayor regulación, pero hoy en día creo que no estaríamos preparados para entrar al 100% con una criptomoneda en la parte de las reservas centrales en un banco. Excelente, Alejandro. Oye, y te voy a regresar aquí la pregunta, creo que la vale, es, ¿cuándo ves tú que pudiera ocurrir esto? ¿En el mediano, corto plazo? ¿O cómo lo visualizas? Yo sé que es difícil mencionar lo de años, pero ¿lo ves tú en el mediano, corto plazo? A ver, sí lo veo en un mediano, y mediano a lo mejor me refiero a 3 años. Trump entra en enero, el 20, y lo veo porque, a ver, grandes asset managers como BlackRock, por ejemplo, ya tienen ETFs con criptomonedas, entonces ya son activos que están dentro del sector financiero, están utilizando. Ya se está evaluando que un 5% de la oferta que hay de Bitcoin se pueda tener dentro de la reserva en Estados Unidos. Propuesta de Trump. O sea, comentario de Trump nuevamente son anuncios, no ya decretos, por así decirlo. Entonces, sí se ve que a final de cuentas, en un mediano plazo tiene que haber más regulación para esto. El titular de la SEC, de la Security Exchange Commission en Estados Unidos, pues ya también es un pro cripto. Entonces estamos viendo que estamos tomando más reguladores a favor de estas divisas y a final de cuentas tendríamos que ir regulando. Y puede ser tan acelerado como ellos manden, ¿eh? O sea, ya vemos que está el perfil, pero pudiera ser muy acelerado. Entonces, las transacciones están creciendo, la aceptación está creciendo, los reguladores las están aceptando y los grandes manejadores de activos estamos entrando a través de diversos instrumentos de ETFs en este activo.
¿Qué es lo importante nuevamente? Entenderlo, saber el respaldo y saber cómo funciona una criptomoneda. Excelente nombre, Alejandro. Es formidable. Entonces, pues en base de lo que nos dijo Alejandro, pues Daniel, a ver, es importante, ¿no? La parte de gestionar los riesgos en una época de incertidumbre, sobre todo económica y financiera. Vaya, ¿qué nos pueden decir de qué estrategias financieras recomendarías a las empresas para adaptarse a este entorno tan cambiante, pero aprovechando estas herramientas digitales disponibles? Vaya, está la FIT, está la criptomoneda, pero seguramente existen algunas otras que tú puedas recomendar a las empresas, aprovecharlas para poder gestionar tus riesgos. Pues bueno, así un poquito abundando en el comentario de Jorge, en donde, pues bueno, las fintech pues han ayudado que también los bancos grandes, ¿no? Se animen a entrar a tener estas ventajas competitivas de lo digital, que pues el tema de dar más apertura a nuevos mercados, ¿no? La creación de nuevas fuentes de financiamiento, las plataformas digitales, creo que pues ayudan a que más empresas y personas pues tengan acceso a productos y en este caso como criptomonedas también que ya se animan, ¿no? Más, que ya bueno, ya ahí comentaste Alex, el tema del respaldo, ¿no? Y el conocimiento es primordial, ¿no? Para entrar a este tipo de instrumentos. Ahora, ¿qué instrumentos para poder mitigar estos riesgos? Pues yo creo que un poquito también ante el panorama económico que hemos venido platicando, eh, pues conocer bien nuestro negocio, ¿no? Creo que en base a nuestro conocimiento, buscar más bien el asegurar nuestro negocio. El tema de las coberturas que comentaban hace ratito, en donde me ha tocado muchos clientes que dicen, oye, no, es que eso es como una apuesta, no me quiero amarrar a un tipo de cambio. Yo creo que ahí es quitar ese estigma, el decir que una cobertura cambiaria no es una apuesta, al contrario, aquí lo que el objetivo es asegurar el negocio que se tiene. Oye, soy importador, estoy expecto a que el tipo de cambio sube o baje. ¿Por qué no ahorita que estoy haciendo presupuestos, pues mitigar, ¿no? O sea, hacer un presupuesto en base a un tipo de cambio y garantizarlo en base a lo que tengo pronosticado no vender en el próximo año? Creo que desde ahí es indispensable el uso de este tipo de instrumentos para cubrir más al tema de incertidumbre que tenemos, tanto por económica como política. Creo que aquí quisiera invitar a todo el público que si den la oportunidad de revisar ese tipo de instrumentos y también pues ver instrumentos de financiamiento a corto plazo, ¿no? Ahorita ya hay muchos tipos de financiamientos que sí están los tradicionales, los simples, los revolventes, pero también ya hay más productos en donde se enfocan a acotar esos lapsos, ¿no? De que, sabes que no tengo pago, no me ayudó un cobro de un cliente, una factura no puede cobrar hoy, sin embargo, yo sé que la próxima semana me va a cobrar. ¿De qué manera puedo hacer un financiamiento de una semana, por ejemplo, ¿no? Que son financiamientos que son, eh, pues, no tan caros, pues, que se puede negociar ahí una tasa preferencial, justamente unado por todo el tema de las fintech que nos han ayudado a desarrollar ese tipo de productos, ¿no? Daniel, aquí, bueno, pues, quisiera hacer un paréntesis. Digo, estamos a punto de llegar a la sección de preguntas y discutir un poco más aquí entre los ponentes. Los invito a que hagan sus preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión o alguna aclaración, vaya, también se vale. Pues bienvenidos ahí en el chat de preguntas y respuestas. Aquí, pues, vaya, formidable, creo que todos aquí compartimos por lo que escucho que las fintech es un tema, pues, importante porque sabemos que dentro de las economías, pues, si las economías tienen servicios financieros sólidos y con fácil acceso a ello, pues, eso genera sin duda, pues, la parte de un mayor crecimiento sostenible y más robusto en el mediano y largo plazo, porque el obtener financiamientos, y financiamiento, pues, ahora sí que atractivos y también con seguridad para poder no caer en temas de situaciones complicadas al interior, en cuestiones de problemas, en sus estados financieros. Creo que las fintechs, pues, ahora sí que hay una gran gama. Digo, ahorita se me va, igual si alguien tiene los datos, pues bienvenidos, pero hay una gran gama de fintech, que ofrecen distintos, servicios de formas de pago, seguros, ahora sí que obviamente para generar la parte de préstamos. Entonces, todo esto, pues creo que aporta la parte de encontrar estrategias para poder llegar a lo que viene siendo un crecimiento más sostenible en el país.
Y bueno, pues si quiere podemos abrir un poco el foro aquí de discusión en lo que aparecen algunas preguntas. A mí me gustaría aquí pues preguntarles, creo que en algún punto de la discusión, sus comentarios que son muy acertados, mencionaron el tema del tipo de cambio. Vaya, seguramente ustedes siempre les hacen la pregunta en los distintos foros que tienen con sus ponencias, seguramente son muy formidables y ahí si me pueden invitar a alguna, excelente, ahí estamos. Pero, ¿qué le pueden decir a los empresarios que están conectados aquí, a todos los líderes empresariales? eh, ¿Cómo ven el tipo de cambio? Yo sé que es difícil no decir decir un número, pero ¿cómo lo ven hacia adelante? Y si pudiéramos a lo mejor enumerarles cuáles van a ser los principales factores que van a generar volatilidades y si existen algunos meses en los cuales se pudieran presentar algunos eventos que pudieran preverse volatilidades. ¿Qué opinan? No sé, Daniel, Jorge, Alejandro, quien quisiera aportar algo de ello, bienvenido. Daniel, a ver, ya te animaste. Sí, Jorge, pues bueno, nadie tiene la bolita mágica, ¿no? Para saber cómo va a estar el tipo de cambio. Sin embargo, creo que pues el tema político ha sido un detonador principal de esto. Ya lo vimos en 2016 con Trump. Ahorita, pues creo que va a ser muy similar. Creo que nos queda todavía varios mesecitos de volatilidad. Pero creo que independientemente de sube o baja el tipo de cambio, quiero insistir, el tema de la cobertura creo que es bien importante. Creo que a un cliente quisiera compartirles que los clientes que dicen, no, ¿sabes qué? Creo que el tipo de cambio puede subir más, me puedo asegurar ahorita. Eso creo que garantiza el negocio. Yo sí creo personalmente que el tipo de cambio puede bajar un poco más, llegar por abajo de los 20 pesos en el corto plazo, aunado a que, pues el tema de la política monetaria, ¿no? Los factores como el empleo, como la inflación, como el índice manufacturero y de servicios en Estados Unidos han dictado que pudiera haber una pausa ahí en la política monetaria y esto se ve reflejado en la curva de los bonos de tesoro de los próximos años que dicen, bueno, va a haber una pausa ahí y eso pudiera alentar más a todo el flujo de capitales a que pudieran estar refugiándose nuevamente en el peso, ¿no? En México. De hecho, después del 29 de noviembre, el peso ha tenido una recuperación importante respecto a las otras divisas de mercados emergentes. Entonces, creo que hay un panorama positivo, de forma de ver el tipo de cambio para en los próximos meses. Sin embargo, pues bueno, tener en cuenta que pues va a haber muchos factores ahí que podría detonar la volatilidad, ¿no? Que eso es justamente lo que viene a afectar, ¿no? A las tesorerías. Claro. Y aquí, si me permites complementar también, Jorge, a ver, ¿qué se visualiza? Volatilidad, 100%. O sea, a final de cuentas, en enero entra Trump y ahí hay que recordar que el peso mexicano es de las divisas más operadas a nivel mundial. Entonces, en Chicago, mm, en el CME, a final de cuentas, no solamente están los estadounidenses y los mexicanos operando los dólares, sino que también, pues, diversas geografías están operando los pesos como moneda de cobertura para tomar una postura. Entonces, ¿qué hay hoy en día? Lo que sí podemos definir son riesgos geopolíticos. Hablamos de las guerras en Medio Oriente, que si Rusia, etcétera. La parte de conflictos comerciales, Estados Unidos, China, la parte de México, de a ver cómo están los aranceles, entonces, y volatilidad. Cuando empecemos también a ver qué políticas definen Donald Trump. Adicional de esto, el poder de negociación de Estados Unidos ya no es igual, porque ellos también van a empezar con un déficit el próximo año. Ellos ya no tienen la misma holgura que tenían en el 2016 cuando él empezó para incrementar el gasto y su deuda PIB pues ya está en los 100%. Entonces ya no es igual y es una moneda que también el dólar se puede ver afectada. No necesariamente contra los emergentes, pero sí contra monedas duras. Monedas duras, ya hablo del euro, hablo del franco suizo. Entonces, sí recomendamos mucho a los empresarios realmente ver la parte de patrimonio, empresas, sucesión y decir dónde estoy parado, porque a final de cuentas se vienen algunos vientos. Venimos de un superpeso que no nos lo creíamos y lo gozamos un buen tiempo. Pero pues también estos sucesos políticos que eran esperados, pues nos han llevado a esos 20, a ese 2018. Entonces, sí puede haber más volatilidad. Las amenazas se pueden convertir en una realidad. Y qué mejor que estar con los pies en firme
para decir, no quiero llegar a esa exposición de ver cómo me afecta otro movimiento abrupto en todo el entorno político y macroeconómico, no solo en peso. ¿Por qué? Porque los factores internos, como hablábamos, que si nuestro déficit, que nuestra reforma, sí, pero también están los externos. ¿Qué es mejor? Ahorita cubrirnos. Porque si habláramos de que hoy iba a haber una pandemia, van a haber 2 guerras, regresa Trump, aranceles al 25%, hubiéramos estado hablando de un tipo de cambio de 23, de 24. Ahorita estamos en 20. Entonces, hay que buscar siempre esa estructura que nos permite estar, no quiero decirlo más cómodos, pero sí más tranquilos ante cualquier suceso que nos pueda afectar. Y yo haciendo un poquito eco a lo que dice Alex y Daniel, ¿no? Dar un número es muy difícil. Si los economistas se equivocan al dar un número de en dónde va a estar el tipo de cambio, un humilde ingeniero industrial que te va a poder decir, ¿no? Lo que es claro que dice Alex y dice Daniel es volatilidad de haber. Cuando vivimos en un entorno donde un tuit de un candidato, de un presidente electo, mueve el tipo de cambio, la volatilidad va a estar ahí. Entonces, en verdad, la recomendación y lo que me gustaría que se lleven los empresarios que están en este Zoom, no les dé miedo los productos para cobertura de tipo de cambio. No son productos muy complejos, muy difíciles de entender para nada. Para eso tienen a su banquero, acérquense a su banquero. Lo puede tener cualquier tipo de empresa. Que quitemos este mito de que son productos para empresas muy complejas o muy grandes o grandes corporativos. Eso no es cierto. No son productos que ya existen para todo tipo de empresas y no los dejemos a un lado, y menos en un entorno como el que estamos viviendo. Exacto, porque ahí, y también ya tenemos varias preguntas, quisiera pasar a ellas, pero nada más un poco, acotar. También hay que ver, a mí en esta depreciación, pues cuando estaba en 16.70, 16.80, pues le preguntamos a los empresarios y lo que quería era que se depreciara, vaya, por el tema de competitividad en las exportaciones. Creo que ahorita está en un nivel saludable y ahí, Jorge, yo soy economista, si nos equivocamos, por eso no damos un dato ya exacto. Ahí se cayó, pero Por eso nos avienta la pregunta a nosotros, Tocayo. exactamente. Entonces, ahí yo hice un cálculo, la verdad es que de repente me gusta presumirlo porque yo creo que por ahí anda el tema que yo hablaba cuando me preguntaban cuánto debería deslizarse, en qué rango debería estar la volatilidad del tipo de cambio, pues yo diría que en un 2020 el tipo de cambio, y más allá, pues ya son cuestiones especulativas, que se va a regresar el tipo de cambio después de que se genere ese tema, o lo que está generando la volatilidad. Y pues si vemos los datos, no, sí ha pasado el 2020, pero creo que hoy, al día de hoy, vaya, dependiendo de cuando estén viendo el webinar, porque va a estar grabado, pues han dado en 2019, 2030, por ahí, pero bueno, ahí se los dejamos. Como bien dice Jorge, pues no hay que dar datos porque luego nos equivocamos, hay que justificarlo. Entonces, aquí hay una pregunta interesante que también tiene que ver con la inflación, con el tipo de cambio, es el tema de la inflación. Son varias preguntas de eso, voy a intentar aquí juntarlas. ¿La inflación seguirá aumentando? ¿Cómo ven ustedes? ¿O se va a mantener o va a seguir más alta? ¿Y cómo puede afectar esto? O sea, la inflación, vaya, ¿cómo se puede ver mermada por el tema de los aranceles? ¿Por qué la inflación? ¿Quién se anima a responderla? No sé. Yo, con gusto. Me veo con ganas, adelante. Sí, a ver, la inflación en México, si no me equivoco, salió en 4.5, 4.55 en noviembre. Se ha estado desacelerando, trae una tendencia a la baja. Y hay que ver la diferencia entre la subyacente y la no subyacente, o sea, para ver si traemos a los bienes más volátiles o no. Hay que recordar que en la parte también de los alimentos, en la parte de lo que está llevado de agro, o sea, todos los productos agropecuarios también, pues hemos visto un alza importante por diversos factores. Cambio climático, la posibilidad de entregar las mercancías en diferentes partes del país. Sin embargo, a final de cuentas, la tendencia está muy clara y está a la baja. El 4.5. O sea, al final de cuentas se ve 4.5. Estamos llegando a los rangos óptimos del Banco de México, 3 más menos 1%, o sea, lo vemos para allá. Y sí creemos que para el próximo trimestre vamos a tener una inflación todavía menor a ese 4.5. Ok, perfecto. Entonces va a andar en los rangos esperados y pues esto sin duda marca la parte de que las tasas de interés van a continuar con su bajada de los recortes solo puntos. Creo que ya estamos cercanos a la siguiente reunión
del Banco Central. Aquí hay otra pregunta relacionada con temas de inversión. Actualmente, ¿qué tanto conviene invertir o hacer fondos de ahorro en UDIs? ¿Recomendarían invertir a mediano plazo en UDIs o dólares? ¿Estaba enfocado hacia qué esquema de inversión recomendarían ustedes? Dólares, soy yo también, si quieres, por la banca privada y patrimonial, pero que mis compañeros también me corrijan o retroalimenten. A ver, UDIs, dependiendo del horizonte de inversión, pero las UDIs recordemos que van ligadas a la inversión y si a la inflación, y si tu punto de partida es ahorita, pues ya no esperas ese periodo inflacionario que ya tuvimos en los últimos meses. Entonces no es lo mismo empezar en UDIs cuando la inflación se va a disparar, en UDIs cuando la tendencia de la inflación va a la baja. ¿Ok? Eso uno. Número dos, es un subyacente muy diferente el tema del dólar y el tema de la UDI. Te diría que incluso hasta pueden ser complementarios. ¿Y en base a qué? ¿Qué es lo que busca cubrir y lo que buscamos preservar en el valor de ese patrimonio de un fondo de ahorro? Pues le tengo miedo a una depreciación muy dura del peso, o también estamos buscando la parte de ser un poco más conservadores en nuestra inversión para estar en una UDI, no ligados a la inflación. Entonces, yo te diría que ahorita me hace más sentido el dolarizarme. Ahorita por la volatilidad que se espera, el dolarizarse es una buena alternativa, sin que sea la única ni la óptima. ¿Por qué? Porque la UDI y la inversión ya va a estar ligada en una tendencia a la baja de la inflación. Por eso recomendaría a lo mejor la parte de los dólares. A ver, unas dos preguntas más, y si nos da tiempo, bueno, agregamos una tercera. Aquí hay una pregunta que tiene relación con la parte del crecimiento en México, y están preguntando ¿qué acciones específicas se podrían implementar en México para estimular la inversión tanto pública como privada en el 2025? ¿Cómo lo ven por ahí? Daniel, adelante, a ver qué nos puedes decir. Pues bueno, yo creo que pudiera alentar a un mayor crecimiento. Bueno, a ver, entendamos que el 36% de lo que comprende el PIB son las exportaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos ligados mucho al tema de cómo le va a Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un factor que igual no está tanto en nuestras manos, que nos hemos visto con ventaja, la verdad, desde que entró Trump a lo que ahorita el segundo mandato de Trump, pues ha crecido la participación de México en las exportaciones de Estados Unidos, o sea, como déficit comercial, un poquito de datos ahí, déficit comercial de Estados Unidos con México se ha duplicado, o sea, veníamos de un 8%, estamos en un 14% como déficit de Estados Unidos con México. Sin embargo, ¿qué pudiéramos hacer de forma interna para poder mitigar esta desaceleración? Yo creo que el gasto, que ahí pues estamos amarrados, venimos de un nivel de endeudamiento alto del sexenio pasado, y pues veamos cómo va a ser, qué tan restrictivo pudiera ser el tema del gasto gubernamental, que eso es un motor de la economía. Mientras el gobierno empieza a gastar en infraestructura, eso se va permeando en todos los sectores, ¿no? ¿Qué otra cosa pudiera mitigar? Pues el tema de política monetaria. El ir bajando las tasas de interés justamente propicia a que se invierta y no se invierta en un fondo de inversión o en un instrumento de inversión, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que hacen los bancos centrales cada ciclo económico en el que se muestran desaceleración o recesiones que bajan las tasas a niveles mínimos. Digo, hay países que llegaron a tener tasas negativas, en Europa, en Japón, justamente para mitigar estos. Entonces, yo creo que algo que podemos hacer en México, yo creo que ver de cerca el tema del gasto gubernamental, que tanto abren la llave ahí, que bueno, tiene que haber ahí una responsabilidad, la verdad, por parte de nuestra presidenta, que lo veo complicado, sinceramente. Sin embargo, creo que ver cómo el Banco Central baja la tasa de interés que va a ser crucial para que se incentive esa inversión, ¿no? Más se vea permeado en la economía. No sé si alguien se va a contestar bien la pregunta, no sé si alguien más quiera aportar, pero yo veo que esos dos son factores primordiales para que podamos volver a que el motorcito jale, ¿no? Sí, fíjate, y el motor de la economía, pues a final de cuentas son varios componentes. Uno, pues es la pregunta que nos están haciendo aquí en el auditorio, empresario en la parte de la inversión, vaya.
de todo lo que estás mencionando, pues de apuntar a la parte de la inversión. En el tema del consumo es otro componente que, bueno, pues ya lo mencionaron por ahí a lo largo del panel, pues vaya las remesas, el incremento que se acaba de anunciar al salario mínimo y la confianza que tienen ahora sí que los consumidores en cuestión del entorno, pues eso apuntaron a la parte del consumo. El otro componente, pues vienen siendo las exportaciones, que de alguna manera, bueno, pues que el tipo de cambio de alguna manera ayuda y sin duda, pues hay que impulsar y creo que es una tarea que tiene la nueva Administración Pública Federal, que lo aplaudo porque empezaron teniendo presencia a nivel internacional en los foros, que ya teníamos varios años sin tenerla. Eso pues hay que ir a vender al país para que sigan entrando los capitales. Y pues las importaciones, pues sin duda, vaya, estamos haciendo inversiones no en su mayoría de consumo, sino vaya, aquello que genera o apuntar a la parte de la economía, de maquinarias, equipos y demás. Y bueno, vaya, esos componentes y sumando a lo mejor, aunque ahí viendo el presupuesto que no lo conversamos, pero bueno, seguramente en otro webinar por ahí lo abordamos el tema del gasto público, que bueno, seguramente se va a frenar un poco, pero si vemos todos los indicadores, vaya, creo que tenemos buena pauta para crecer. Como lo han mencionado, el tema de lo que viene siendo la cuestión internacional es lo que nos va a dar un poco de dolor de cabeza, pero creo que estamos preparados para ir y hacer una buena negociación. Y me voy a arriesgar a hacer la última pregunta, aunque a lo mejor nos colgamos un poquito en el tiempo, pero vale la pena porque me gusta la pregunta. Dice aquí, ¿cuáles son las industrias que más creen que van a potencializar el crecimiento en el 2025? Es decir, aquellas que pudieran no ser afectadas en dado caso que se implementaran los aranceles. ¿Cómo ven? ¿Qué industrias pudieran ser, si es que las hay? ¿Y qué visión tienen de ello? Y ya comenzamos un poco al cierre, pero ¿qué opinan? Uy, yo más que industrias, tocayo, y yo sí creo que las empresas que hemos visto que son exitosas a lo largo de los años, las que son eficientes y tienen, son fuertes en el mercado local, pero que empiezan a tener este pie internacional, no solo para Estados Unidos, sino para otros países, a ser un poco más diversificado su riesgo tanto de mercado local como exportación a Estados Unidos y exportación fuera de Estados Unidos. Alguien lo decía, ¿no? Alex o Daniel, gran parte del PIB de México ya es exportación. En la zona donde estamos, en Bajío, en norte, en noroeste, que son zonas muy internacionales, exportan más del promedio nacional. Entonces yo creo que una empresa que está bien diversificada entre ser competitivo en el mercado local, pero sí buscar esa expansión a otros mercados, son las que en lo personal yo he visto que van triunfando año con año. Muy bien. En la parte, y perdón, Jorge, fíjate que depende mucho también de la empresa, del poder de negociación que tenga y de la capacidad de traspasar ese arancel al consumidor final. Por ejemplo, aquellos que sean necesidades básicas o primordiales, alimentación, etcétera, y que sea de exportación, puede pasar ese arancel pues, al consumidor final, o en este caso al intermediario o distribuidor. En la parte de la industria automotriz salía un estudio, por ejemplo, de RAM, de todas las que producimos en México, pues aunque se incremente ese arancel, la empresa también toma la política de trasladar eso al consumidor final. Eso genera inflación, entonces depende mucho también de esa capacidad que se tenga para hacerlo. Si son los famosos luxury goods o temas adicionales como televisores, celulares que hacemos, etcétera, pues ahí es más complicado pasarlo al 100%. Por eso es muy importante ver también esa capacidad y esa fortaleza que tienes para poderlo pasar al consumidor final. Excelente, Alejandro. A ver, si quieren, vaya, me gustaría ya para ir cerrando el webinar, si pudieran compartirnos alguna frase, algún comentario final que quisieran expresarle a los empresarios que tenemos por aquí conectados. Me gustaría aquí pues iniciar con Jorge. Jorge, ¿qué pudieras comentarnos de cierre? Primero, agradecerles a todos los que se conectaron. La verdad que le dediquen una hora de su tiempo en diciembre, en época de posadas y de brindis navideños. Está padrísimo y se los agradezco. Y agradezco la invitación de Líder Empresarial. Y Alex, Daniel, muchas gracias por permitirme ser parte del panel y Tocayo por liderarlo. Yo creo que nos tenemos que aplaudir, tanto empresarios, el empresario mexicano merece mis respetos, y también el funcionario bancario,
porque sabemos gestionar nuestros negocios sin importar si es un Trump 1.0, un Trump 2.0, sin importar el partido político, el presidente, hemos sabido sortearlo tras los años. Y yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Sí ocuparnos y estar pendiente de lo que pase tanto en México como en el mundo, pero enfocarnos en cómo vamos a enfrentar los retos, que siempre lo hemos hecho. Somos expertos en gestionar nuestros negocios, no importa qué esté sucediendo en México y en el mundo. Gracias, Jorge. Alejandro, ¿qué nos puedes compartir aquí a los empresarios? Gracias. A ver, realmente, y como le digo a mis colegas, es importante en el fútbol ir en la cancha, traer el balón, pero levantar la cabeza y ver todo lo que hay alrededor. Es importante ver las oportunidades que hay y es importante ver los apoyos que existen también para los empresarios. Existen muchos apoyos que les permiten robustecer y fortalecer sus estructuras de balance, sus estructuras financieras, sus planes de crecimiento a largo plazo, mejorar las situaciones actuales. Entonces, nuestra recomendación siempre, y que estamos en el ámbito financiero, es decir, hay que levantar, ver la cancha y ver cómo podemos mejorar esta situación y cómo podemos hacer una mejor jugada. Entonces, el empresario siempre es admirable por esa vocación y esa gran habilidad de generar valor a la población mexicana. Entonces, lo importante es que el empresario sepa que tiene muchos apoyos y que realmente lo que buscamos como comunidad en los mexicanos, pues es apoyar para salir adelante. Y está en nosotros también el ver cómo crecer, porque lo que yo siempre digo es, si la banca cierra la llave, si el empresario se detiene, todo se frena, es una cadenita. Entonces hay que buscar en conjunto el cómo salir adelante a pesar de las adversidades que puedan presentarse y ver la cancha para capitalizar esa oportunidad. Y muchas gracias por la invitación y gracias por el tiempo a todos por habernos escuchado. Gracias, Alejandro. Y Daniel, ¿qué nos puedes compartir? Pues me ganaron ahí varias ideas, pero creo que, un poquito complementando a Alex, yo creo que el estar informados, ¿no? Creo que ahí estar de cerca con sus banqueros que busquen servicios de calidad, creo que el estar informados les va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? O sea, como ese tipo de paneles que estamos realizando, la verdad, creo que es muy bueno, intuitivo para que todos, aunque cada quien tenga perspectivas diferentes, porque yo sé que luego dicen que ven un panorama muy negativo, otros medio positivos, pero creo que el que cada quien crea, pues sí, una idea de lo que se pudiera esperar y así empezar a tomar decisiones, creo que es súper importante, ¿no? Yo creo que alentarlos, que a pesar del panorama o la incertidumbre política que pudiera verse pues el próximo año, creo que hay fundamentos importantes, fuertes, como luego platicando, que pudieran mitigar esto y pues ver un panorama positivo para el próximo año. Alentarlos que pues, buscar siempre pues el crecimiento del negocio y pues apoyarse de las herramientas, ¿no? Como bien dice Alex, ¿no? Y pues agradecer a todos su participación, su tiempo y al día empresarial y a mis colegas también aquí presentes por el foro, ¿no? No, pues muchísimas gracias, Daniel, porque Alejandro, pues, para mí también ha sido un honor estar aquí con excelentes panelistas, expertos, siempre se aprende mucho y pues no me queda más que también agradecer, como bien lo dijo Jorge, pues invertir una hora de tiempo en diciembre, pues sí es complicado, pero creo que se requiere y lo mencionó por ahí, creo que ahorita lo dijiste tú, Daniel. Creo que hay que aprender a dar lectura a los indicadores económicos, estar bien informados, pero no únicamente ver un solo indicador o no únicamente ver a un analista o un experto, sino hay que visualizar varias opiniones para poder tomar, porque sin duda hay que tomar decisiones aceleradas, vaya, en esta época de grandes desafíos y retos, pero hay que tomarlas de manera calculada y con datos, vaya, porque si no, podemos tomar decisiones que pues en el mediano y largo plazo nos podemos arrepentir por no haberle dado lectura a la información de manera adecuada y tomar pues ahora sí que todas estas alternativas que bien ustedes las han mencionado en temas financieros y pues no me queda más que agradecer también al líder empresarial por invitarnos a este panel y pues buenas noches, que tengan un feliz fin de año 2025 porque seguramente va a haber mucho éxito en el 2025. Gracias. Hasta luego, buena noche. Gracias.